Un pobre chico negro de 14 años salvó la vida de un multimillonario en pleno vuelo, pero lo que dijo mientras el multimillonario yacía en estado de shock dejó atónitos a todos a bordo. Lo que sucede a continuación los dejará sin palabras. Un multimillonario jadeaba en pleno vuelo. El pánico invadía la cabina. Entonces, un pobre chico negro de 14 años dio un paso al frente, sin miedo. Suscríbete si crees que los héroes pueden surgir de cualquier lugar. Las puertas de la puerta de embarque se cerraron con un fuerte siseo, y Malik Dorsey subió al avión con su delgada mochila apretada contra el pecho. El aire dentro de la cabina era más fresco que el de la húmeda terminal que había dejado atrás, con el aroma estéril del aire recirculado y ligeros rastros de café. El corazón del chico latía con fuerza mientras avanzaba arrastrando los pies, intentando no chocar con la fila de pasajeros que arrastraban maletas con ruedas. Sus zapatillas, con las suelas casi desgastadas, chirriaban levemente en el pasillo alfombrado. Cada paso le recordaba que estaba lejos de casa. Malik intentó mantener la cabeza alta, pero el tamaño de la cabina, las amplias filas, los relucientes compartimentos superiores y los murmullos apagados de desconocidos que hablaban en voz baja, lo hacían sentir pequeño y fuera de lugar. Un auxiliar de vuelo, alto y elegantemente vestido de azul marino, miró su tarjeta de embarque y luego sonrió cortésmente. «Directo por aquí, asiento 34B», le indicó el hombre. Malik asintió rápidamente, con la voz entrecortada, y avanzó lentamente, recorriendo con la mirada cada detalle. Las primeras filas que pasó no se parecían en nada a los viajes en avión que había imaginado en las fotos de las revistas. Amplios asientos de cuero se extendían cómodamente por el pasillo. Pequeñas lámparas brillaban en cada reposabrazos y vasos de agua con gas, ya medio vacíos, descansaban sobre bandejas. Hombres con elegantes trajes y pesados relojes se reclinaban con indiferencia, como si este lujo fuera lo más natural del mundo. Malik detuvo el paso un instante, mirando fijamente, con la respiración entrecortada por la maravilla. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de otro. Un hombre sentado junto a la ventana en la primera fila giró la cabeza lentamente, casi a regañadientes. Su cabello, con mechas plateadas, estaba peinado hacia atrás con sumo cuidado, y su traje a medida se ceñía a sus hombros como una armadura. Su rostro era delgado, la piel pálida bajo las tenues luces, y su mirada tenía una intensidad que Malik no pudo explicar. El chico se quedó paralizado, con una opresión en el pecho. Por un instante, el zumbido del avión pareció desvanecerse, dejando solo el silencio penetrante de dos mundos en colisión. Malik se sintió invisible y visto a la vez, un chico con ropa usada que miraba fijamente a una figura cuya sola presencia exigía respeto. El hombre no habló, ni siquiera asintió. Su expresión era indescifrable, ni acogedora ni despectiva, pero tras sus ojos yacía un peso que se sentía casi como tristeza. Malik contuvo la respiración, pero la fila de pasajeros lo empujó hacia adelante, rompiendo la conexión silenciosa. Avanzó a trompicones, apretando con más fuerza las correas de su mochila, con las palmas húmedas. Para cuando llegó a las filas más estrechas de la clase turista, el glamour de la cabina de primera clase parecía un sueño lejano. Malik se apretujó en su asiento central entre dos desconocidos, quienes evitaron su mirada. Deslizó su mochila con cuidado debajo del asiento de enfrente, apoyando una mano sobre ella como si guardara un tesoro. La cremallera desgastada había sido reparada 2 veces, y la maleta contenía todo lo que tenía para el viaje: una segunda muda de ropa, los papeles de su beca y un cuaderno ajado lleno de garabatos de diagramas de anatomía humana que había copiado de la biblioteca. Respiró hondo, intentando calmar los nervios, pero el recuerdo del hombre de primera clase lo atormentaba. ¿Quién era y por qué parecía tan vacío? Como si el éxito que lo rodeaba fuera una carga en lugar de una corona. Los motores empezaron a rugir, una profunda vibración que recorrió el suelo de la cabina hasta los huesos de Malik. Los pasajeros se removían en sus asientos, abrochándose los cinturones, susurrando entre sí, sus voces amortiguadas por los anuncios del altavoz del techo. Malik apoyó la frente ligeramente contra la fría ventanilla, observando cómo las luces de la pista se difuminaban a medida que el avión comenzaba a moverse.
Sus pensamientos volvieron a su padre, que había vuelto a casa, trabajando otra larga noche en la fábrica, con las manos marcadas por la maquinaria y los hombros encorvados por la fatiga. El pecho de Malik se encogió de orgullo y culpa. Sabía cuánto había luchado su padre para criarlo, y él cargaba con ese peso hasta el cielo. El niño cerró los ojos brevemente, recordando el día que había sembrado su sueño. La imagen de un médico voluntario arrodillado junto a un hombre desplomado en un evento comunitario, moviéndose con confianza, salvando una vida con manos firmes y palabras serenas. Malik se había quedado paralizado al borde de la multitud, con el corazón latiendo con fuerza, y algo había echado raíces en él ese día. Quería aprender a hacerlo, a luchar por respirar cuando flaqueaba, a mantener la vida firme cuando se le resbalaba. Pero ¿cómo podía un niño que luchaba incluso para comprarse zapatos soñar con ser médico? El pensamiento le hizo un nudo en la garganta, pero entonces tocó el borde de la carta de beca guardada en su cuaderno. La iglesia había creído en él, le había dado la oportunidad de estudiar en el extranjero y juró que no la desperdiciaría. Aún así, la duda se cernía sobre él como una sombra. ¿Sería su lugar entre desconocidos en ciudades extranjeras, entre chicos con dinero y tutores? ¿O siempre se sentiría como ahora, un polizón en un mundo que no estaba destinado a él? El avión rugió al despegar del suelo, y a Malik se le encogió el estómago al ver cómo las luces de la ciudad se desvanecían bajo las alas. Se aferró a los reposabrazos, con los nudillos blancos, mientras el hombre a su lado murmuraba con impaciencia sobre la turbulencia. Malik susurró en voz baja: «Por favor, déjame superar esto, déjame demostrar que pertenezco». Mientras el avión se estabilizaba a 30.000 pies, Malik se recostó, con los ojos aún abiertos, y su cuerpo vibraba de miedo y determinación. No podía apartar el recuerdo del hombre de primera clase, esa mirada vacía fija en él durante apenas un instante. Algo en ella lo había perturbado profundamente, como si sus vidas, tan alejadas en riqueza y circunstancias, ya estuvieran entrelazadas por un hilo que ninguno de los dos podía ver. Exhaló lentamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba, ajeno a que su coraje pronto se pondría a prueba de maneras para las que ninguna erudición podría prepararlo. Lo único que sabía, en ese frágil momento de esperanza y miedo, era que su viaje había comenzado. El niño que no tenía nada estaba a punto de conocer al hombre que lo tenía todo. El vaso de agua tembló levemente en su mano, y el delgado borde reflejó un rayo de luz mientras el avión iniciaba su ascenso constante. Damian Baylor, cuya firma una vez derribó corporaciones enteras, ahora permanecía inmóvil en su amplio asiento de cuero, con la mandíbula apretada contra un peso invisible que le oprimía el pecho. A su alrededor, la primera clase exudaba un lujo sereno, la suave luz de las lámparas del techo, el tintineo apagado de los cubiertos, el perfume a cuero importado y roble pulido. Sin embargo, Damian no leía el informe de mercado cuidadosamente doblado a su lado, ni dictaba órdenes al teléfono que su asistente sujetaba con nerviosismo. Su mirada permanecía fija en las nubes que flotaban como pálidos fantasmas más allá de la ventana ovalada. Su reflejo lo miraba con ojos tan vacíos como el cielo mismo. El imperio del multimillonario se extendía por océanos, sus barcos surcando aguas donde sus competidores se ahogaban, sus acerías rugiendo mientras otras guardaban silencio. Pero allí, a 9.000 metros sobre el mundo que controlaba, no había sala de juntas, ni balance, solo el sordo y persistente recordatorio en su pecho de un corazón frágil que ignoraba la riqueza y el poder. La voz de su médico resonaba en su mente, severa pero inútil. No deberías viajar, Damian. Un ataque aéreo, y puede que no haya nadie que te salve. Había ignorado la advertencia con un gesto. Los negocios no podían esperar. La reputación no podía doblegarse. Ahora, con cada latido de su corazón, el hombre que una vez pareció intocable, sentía que los muros de la mortalidad se acercaban sigilosamente. Al otro lado del pasillo, su asistente Elias Cray se removió incómodo. Era un hombre alto y fibroso cuya lealtad nunca había flaqueado, pero en momentos como este, luchaba por saber si hablar o permanecer en silencio. Los hombros de Damian estaban rígidos, su mano descansaba ligeramente cerca del frasco de pastillas oculto en su chaqueta. La mirada de Elias se posó en él, luego volvió al rostro de su jefe, percibiendo la leve palidez que se había acentuado desde el despegue. «Señor», aventuró Elías con cautela, en voz baja para que los demás pasajeros no lo oyeran,
Quizás debería descansar. Damian giró la cabeza lentamente, con una mirada lo suficientemente fría como para silenciar a toda la sala de juntas. «Descansaré cuando aterricemos», respondió con voz áspera, como acero rechinando contra piedra. Su mano se tensó brevemente en el reposabrazos, delatando lo que sus palabras no delataban. Elias asintió y se replegó en silencio, aunque la tensión en su mandíbula delataba su inquietud. En ese momento, la cortina de la cabina se movió, y una fila de pasajeros de clase turista desfiló hacia sus estrechos asientos traseros. Entre ellos había un chico con zapatillas desgastadas, agarrando una mochila con tanta fuerza que parecía contener todo su mundo. Los ojos de Malik Dorsey, abiertos con una mezcla de nerviosismo y emoción, se alzaron instintivamente al pasar. Por un brevísimo instante se encontraron con los de Damian. El intercambio fue fugaz pero intenso. La mirada de Malik no reflejaba miedo ni codicia, solo el anhelo intenso de quien anhela la vida misma. Damian, en cambio, cargaba con el cansancio de quien ha vivido demasiado. Durante ese instante, el multimillonario sintió que algo se agitaba, un recuerdo casi olvidado de su juventud, antes de que la ambición y el imperio lo ahogaran en números y negociaciones. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero el mayordomo ya lo guiaba por el pasillo, desapareciendo entre las estrechas filas de la clase económica, donde las voces se superponían y el espacio estaba racionado como si fuera moneda corriente. Damian exhaló y se recostó en su asiento. El momento lo inquietó, aunque no supo explicar por qué. «Qué extraño», murmuró en voz baja, con la mirada fija en el pasillo por donde había desaparecido el chico. Elias lo miró. «¿Algo va mal, señor?» Damian negó con la cabeza levemente, y su rostro se endureció de nuevo en una máscara de indiferencia. «Nada. Solo turbulencias», dijo, aunque afuera reinaba la calma. Los motores zumbaban, constantes e implacables, elevando a los pasajeros hacia el cielo. Sin embargo, en la quietud de la primera clase, persistía una sutil corriente de tensión. Los dedos de Damian tamborilearon una vez contra el reposabrazos, un pequeño ritmo inconsciente que marcaba la inquietud en su pecho. Al otro lado de la cortina, Malik se acomodó en su asiento sin percatarse de que el breve cruce de miradas ya había escrito el prólogo de una historia de la que ninguno de los dos podía escapar. Damian se giró una vez más hacia la ventana, pero su reflejo parecía diferente ahora, menos intocable, más humano, ensombrecido por un leve atisbo de miedo. Cerró los ojos, apartando el pensamiento. Su orgullo se negaba a ceder ni siquiera allí. Aún así, una pregunta persistía en su mente, silenciosa pero insistente. ¿Y si el médico hubiera tenido razón? El silencio de la cabina se profundizó, oprimiendo como las nubes del exterior. Ninguno de los dos comprendía los hilos que se tensaban invisiblemente entre ellos, ni lo frágil que era la frontera entre el poder y la impotencia, entre la riqueza y la supervivencia. Por ahora, solo quedaba el tenue eco de esa mirada, un reconocimiento tácito que unía mundos separados. Ninguno comprendía que sus caminos ya estaban unidos por el destino. Dos vidas, separadas por la riqueza, pronto colisionarían a 9.000 metros de altura. La bandeja cayó al suelo con un ruido metálico, y su contenido se esparció como monedas por el pasillo pulido, mientras el avión se sacudía con una repentina turbulencia. Se oyeron jadeos en la cabina, los compartimentos superiores vibraron y los pasajeros se aferraron a los reposabrazos mientras el zumbido de los motores se intensificaba hasta convertirse en un rugido. En medio de la conmoción, la mano de Damian Baylor se apretó con fuerza contra su pecho. Su postura firme y autoritaria se desmoronó en un instante. Su rostro palideció y gotas de sudor se acumularon en su frente. Su respiración se volvió superficial, un jadeo tenso que le desgarraba la garganta. Para un hombre conocido por su imponente presencia en las salas de juntas, ahora parecía aterradoramente pequeño, un titán reducido en segundos. Entonces, sin previo aviso, se desplomó de lado en su asiento de cuero, y el peso de su cuerpo derribó la bandeja con un crujido sordo. La cabina de primera clase estalló en shock. Los pasajeros gritaron, y un azafato dejó caer el vaso que sostenía, rompiéndose contra el suelo. Un tripulante se abalanzó sobre él, pálido de pánico. «Señor, señor, ¿me oye?» Su voz temblaba,
delatando más miedo que control. La tripulación se había entrenado para emergencias, para turbulencias repentinas, para pasajeros desmayados, pero no para esto, no para un multimillonario desmayándose en pleno vuelo. Cada segundo que pasaba parecía llenarse de pavor. Desde detrás de la fina cortina que separaba la clase turista del refinado mundo de la primera clase, los ojos de Malik Dorsey se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante instintivamente, con la mochila desgastada apretada contra el pecho como si fuera a protegerlo de lo que veía. Su corazón se aceleró al reconocerlo, no al hombre, sino al momento. El cuerpo del multimillonario se sacudía, la tripulación se revolvía, el miedo sofocante a la impotencia. Todo eso reflejaba el día en que se quedó paralizado en una acera agrietada, viendo a un médico arrodillarse sobre un hombre cuya vida se le escapaba. Esa misma sensación de urgencia lo atenazaba ahora, más fuerte que el cinturón de seguridad en su regazo. Tragó saliva con dificultad, con la boca seca. A su alrededor, los desconocidos sentados a ambos lados se removían incómodos, estirando el cuello hacia la cortina. Uno murmuró: «¿Qué pasa ahí arriba?», mientras que otro negó con la cabeza, susurrando: «No pinta bien». Sus palabras se clavaron en Malik como pequeñas agujas. Casi podía oír la voz del médico de años atrás, resonando en su memoria. «Cuenta con calma. No te asustes. Cada segundo cuenta». La voz desesperada del auxiliar de vuelo volvió a sonar, esta vez más fuerte. «Necesitamos ayuda. ¿Hay un médico a bordo?». Su súplica resonó por la cabina, temblando de urgencia, pero el silencio que siguió fue más pesado que el acero. Hombres y mujeres intercambiaron miradas nerviosas, esperando que alguien más se levantara, alguien con autoridad, alguien con conocimiento. Pero nadie se movió. Malik se aferró al reposabrazos, con los nudillos blancos, sus pensamientos en un torbellino. Solo tenía 14 años, no era médico ni héroe, solo un chico de Glenford con zapatos gastados y sueños demasiado grandes para su bolsillo. Sin embargo, mientras la cabeza de Damian se inclinaba sin vida hacia un lado, sus labios se entreabrieron en jadeos superficiales y entrecortados, el pecho de Malik se oprimió con una claridad que atravesó su miedo. No podía quedarse allí sentado. No podía hacer nada. Le temblaban las piernas mientras se inclinaba hacia adelante, con la mirada fija en la cortina que parecía a la vez increíblemente fina y pesada. Susurró para sí mismo, apenas audible por encima del zumbido de los motores: «Haz algo». Las palabras le quemaban el pecho, impulsándolo hacia adelante como una fuerza más poderosa que la razón. La tripulación se apresuró a cargar con el botiquín, manoseando torpemente los guantes de látex y los tubos de oxígeno con movimientos rápidos pero desenfocados. Un pasajero gritó: «¡Dense prisa!». Otro murmuró: «Esto es una locura. Estamos en el cielo y se está muriendo». El miedo densificó el aire, pesado y sofocante. La respiración de Malik se volvió irregular al moverse en su asiento. Ya podía sentir el juicio si se ponía de pie. ¿Qué dirían? ¿Que un niño pobre creía poder salvar a un hombre que valía miles de millones? ¿Que sus manos marcadas por cargar víveres y libros podían hacer el trabajo de cirujanos y médicos? Sin embargo, bajo el peso de esas dudas, otro pensamiento lo golpeó con más fuerza. ¿Y si nadie más lo intentaba? El auxiliar de vuelo presionó los dedos contra la garganta de Damian, con expresión sombría. «¡No le encuentro el pulso!», gritó, con la voz quebrada por la presión. Los pasajeros jadearon, algunos cubriéndose la boca, otros susurrando oraciones. El corazón de Malik latía con fuerza mientras se levantaba ligeramente, rozando con las rodillas el respaldo del asiento frente a él. Su mente volvió al médico, al ritmo de las compresiones, al conteo constante, a la concentración inquebrantable. Casi podía sentir ese recuerdo guiando su cuerpo. Se le cortó la respiración al dar un paso hacia la cortina, con movimientos vacilantes pero decididos. Los pasajeros de clase turista detrás de él murmuraban, confundidos. Un hombre siseó: «Siéntate, chico. Esto no es para ti». Otro negó con la cabeza, con la mirada fija en el cuerpo sin vida de Damian, y murmuró: «Quizás alguien más pueda ayudar». Malik apretó los puños, luchando contra la creciente oleada de miedo que amenazaba con arrastrarlo de vuelta a su asiento. Al otro lado de la cortina, Elias Cray, el leal asistente de Damian, se aferraba al reposabrazos, con el rostro ceniciento, el cuerpo paralizado entre la acción y la desesperación.
Se inclinó cerca del oído de Damian, susurrando su nombre una y otra vez, como si lo llamara solo por la fuerza de la lealtad. Su mirada recorrió la cabina desesperadamente, buscando la salvación en rostros que solo reflejaban su terror. Malik dio otro paso, con la mochila aún colgando de un hombro, el peso de las correas tirando de él como cadenas. Tenía la garganta seca, las palmas de las manos húmedas, pero la mente despejada. No tenía estetoscopio, ni entrenamiento, ni dinero para ganar tiempo, pero tenía memoria, coraje y la firme voluntad de no hacer nada. La voz del mayordomo, rota por la desesperación, volvió a sonar. «Que alguien venga, por favor». Malik respiró hondo. Su joven pecho se llenó de un coraje que jamás supo poseer. Atravesó la cortina, sus gastadas zapatillas chirriando contra el suelo pulido, y todas las miradas se volvieron hacia él. Por un instante, la cabina se congeló. Ricos, pobres, la tripulación, todos unidos en la incredulidad al ver a un chico avanzar. En su cabeza, la duda gritaba, pero aún más fuerte era la voz que lo había guiado desde la acera de Glenford. Sus ojos se clavaron en el rostro pálido de Damian, y sus manos temblorosas se cerraron en puños antes de aflojarse de nuevo, listas para actuar. El pulso le retumbaba en los oídos, pero sus pensamientos eran agudos, singulares, imparables. Los labios del chico se separaron. Su susurro, ahogado por el silencio, resonó como una promesa en su pecho. «Haz algo». Y en ese instante, Malik lo supo. No daría marcha atrás. No podía dar marcha atrás. La vida de un hombre que lo tenía todo ahora se equilibraba con la valentía de un chico que no tenía nada. Un chico que nunca había tenido un traje estaba a punto de entrar en una crisis digna de reyes. Malik atravesó la cortina que separaba la clase económica de la primera. El corazón le latía tan fuerte que ahogaba el zumbido de los motores. El jefe de sobrecargos espetó, con voz autoritaria y afilada: «Vuelve a tu asiento, muchacho. Este no es lugar para ti». Pero Malik no se inmutó. Su voz se quebró, pero transmitía urgencia. «Sé qué hacer». Sus palabras fueron recibidas con burlas y murmullos de los pasajeros, que lo miraban con incredulidad. Algunos negaban con la cabeza, otros susurraban que el niño había perdido la cabeza. Sin embargo, la determinación de Malik brillaba más que sus dudas. Recordaba cada detalle de la demostración del médico en su barrio, el ángulo de inclinación de la cabeza, el ritmo de las compresiones, la calma en el caos. Elias Cray, el asistente de Damian, se quedó paralizado junto al cuerpo desplomado del multimillonario. Su habitual confianza refinada se había desvanecido, reemplazada por manos temblorosas y ojos abiertos por la impotencia. El sudor le brillaba en la frente, y cuando Malik se acercó, los labios de Elias se separaron, pero no pronunció ninguna orden. El miedo lo había despojado de su control. Finalmente, con un gesto frenético, dejó pasar al chico, no por creerlo, sino por el terror de no hacer nada. Malik se arrodilló sobre la mullida alfombra. La suavidad se burlaba de la severidad del momento. Colocó sus dedos temblorosos bajo la mandíbula de Damian, buscando desesperadamente aliento. Nada. Se le hizo un nudo en la garganta, pero obligó a su mente a mantener la calma. Inclinó la cabeza de Damian hacia atrás, abrió las vías respiratorias del hombre y colocó las manos firmemente sobre el pecho del multimillonario. 1, 2, 3, 4, susurró Malik en voz baja. Cada número era más que un conteo, era un salvavidas. Se oyeron jadeos a su alrededor. Un niño, con zapatos harapientos y palmas callosas, se apretaba contra el pecho de un hombre cuya fortuna podría reconstruir ciudades enteras. Algunos pasajeros se inclinaron hacia adelante, boquiabiertos, mientras que otros retrocedieron incrédulos, aferrándose a los reposabrazos como si presenciaran algo prohibido. El azafato dudó. Su entrenamiento le decía que interviniera, pero su cuerpo se quedó paralizado por lo absurdo de la visión. A Malik le dolieron los brazos con rapidez, pero siguió adelante, con el sudor perlándole la frente y los ojos empapados. Cada empujón parecía el último, pero no se detenía. No podía. Pensó en el médico de años atrás, en la seguridad con la que sus manos se movían, salvando a un desconocido frente a una multitud. La vocecita de Malik resonó en su memoria. Quiero ser como él algún día. Y ahora, el destino le había impuesto ese sueño mucho antes de lo que jamás imaginó. Los labios de Damian estaban pálidos, su piel sérea bajo las tenues luces de la cabina.
Durante un largo e insoportable instante, Malik temió ser demasiado tarde. Sintió una opresión en el pecho, una oleada de desesperanza amenazando con ahogarlo. Apretó con más fuerza, forzando la fuerza en sus brazos cansados. «Vamos, vamos», murmuró entre dientes, con la mirada fija en el hombre inmóvil. Entonces, de repente, el cuerpo de Damian se sacudió bajo sus manos, convulsionando violentamente. Un jadeo áspero escapó de la garganta del multimillonario, agudo y desesperado, como si arañara el borde del silencio. Malik se estremeció, pero no se detuvo. Presionó de nuevo, firme, consistente, susurrando números como una oración. Un leve rastro de color regresó a las mejillas de Damian, frágil pero innegable. Su pecho se elevó débilmente. La vida se aferró a él como una llama parpadeante que se negaba a morir. La cabina se quedó en silencio. Los pasajeros que momentos antes habían susurrado con duda, ahora permanecían rígidos, asombrados, con la mirada fija en el chico. Incluso el camarero bajó la mirada, silenciado por la evidencia que tenía ante sí. Elías, pálido de miedo, se desplomó en el asiento junto a Damian, con lágrimas de incredulidad formándose en sus ojos. Le temblaban los labios, pero no podía articular palabra. Malik continuó, con la respiración entrecortada y los brazos temblorosos de agotamiento. Sin embargo, presionó y presionó, guiado no por la riqueza ni la recompensa, sino por la inquebrantable determinación de mantener a este hombre con vida. El silencio en la cabina era sofocante. Cada segundo se prolongaba por la incertidumbre de si la fuerza del chico sería suficiente. Y entonces lo hizo. La respiración de Damian se estabilizó, superficial pero presente, su pecho subiendo a un ritmo frágil. Sus párpados se agitaron, aunque seguía demasiado débil para hablar. El cuerpo de Malik se desplomó de alivio, aunque se negó a apartarse, con las manos suspendidas protectoramente, como si custodiaran el frágil hilo de vida que había logrado mantener unido. La atmósfera cambió. Nadie habló. Nadie se atrevió a moverse. La incredulidad que se cernía sobre los pasajeros no se debía solo a ver a un niño salvando a un hombre que valía miles de millones, sino a la silenciosa verdad de que el coraje y el conocimiento habían triunfado donde la riqueza y el poder habían fracasado. La ironía era aguda, innegable y humillante. Malik se secó la frente con el dorso de la mano. Respiraba con dificultad y sentía el pecho ardor por el esfuerzo. Su mirada se detuvo en el rostro de Damian, ahora lleno de vida, y una extraña calma lo invadió. Por primera vez desde que comenzó el caos, se permitió creer que había hecho suficiente. A su alrededor el silencio oprimía con fuerza como el peso de una tormenta que se detiene antes de estallar. Ni aplausos ni gritos, solo el suave zumbido de los motores y la comprensión colectiva de que algo extraordinario acababa de ocurrir. Y en ese silencio, la verdad se asentó en lo profundo de cada corazón presente. Una vida que valía miles de millones, ahora descansaba en las manos firmes de un niño que no poseía nada. Cuando la respiración de Damian se estabilizó, la cabina pareció exhalar con él. Su pecho se elevó en oleadas superficiales e irregulares, pero había vida de nuevo donde momentos antes solo persistía la amenaza del silencio. Sus párpados revolotearon, pesados y reacios, antes de que su mirada se posara en el niño agachado a su lado. Las manos de Malik, temblorosas de fatiga, descansaban ligeramente sobre el brazo del multimillonario, como si temiera que al retirarlas se perdiera el frágil control que Damian tenía sobre la vida. El zumbido de los motores parecía ahora más fuerte, llenando el silencio a medida que cada pasajero se acercaba, atraído por la gravedad del momento. Los labios de Damian se entreabrieron, su voz áspera, desgarrada por el dolor y el agotamiento. Sin embargo, bajo la debilidad, una agudeza penetrante se abrió paso, el tono de un hombre acostumbrado a mandar, un hombre poco acostumbrado a suplicar. «Si me salvas», dijo con voz áspera, alzando la mano con sorprendente fuerza para agarrar la muñeca de Malik, «te lo daré todo, toda mi fortuna». Las palabras resonaron como un trueno en la estrecha cabina. Las cabezas se giraron bruscamente, los susurros se extendieron como una corriente entre las filas, e incluso el zumbido constante del avión pareció detenerse. Elias Cray, el asistente de Damian desde hacía mucho tiempo, buscó torpemente su teléfono, casi tirándolo al suelo mientras abría los ojos de par en par. Había pasado años junto al multimillonario, oyendo cómo acuerdos millonarios se reducían a promesas casuales durante la cena,
pero nunca había oído cómo la fortuna de su jefe se revelaba con desesperación a un desconocido. El jefe de camareros se puso rígido, abriendo la boca en señal de protesta antes de volver a cerrarla. Los demás asistentes intercambiaron miradas nerviosas, indecisos entre intervenir o apartarse de una escena para la que ningún manual de entrenamiento los había preparado. Los pasajeros estiraron el cuello, murmurando preguntas con asombro e incredulidad. ¿Acaba de decir toda su fortuna?, susurró un hombre. «¡Está delirando!», murmuró otro, aferrándose con fuerza al reposabrazos. El corazón de Malik latía con fuerza, pero no por la oferta. El sudor le corría por la sien, escociéndole los ojos, pero su atención no se apartó del rostro del multimillonario. Se acercó más, negando con la cabeza con firmeza, con la voz firme, a pesar de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. «Solo respire, señor, no se detenga ahora», dijo en voz baja, como si esas simples palabras pudieran anclar a Damian al presente. El agarre del multimillonario se aferró con más fuerza a la muñeca de Malik. Sus ojos brillaban con una extraña claridad incluso en la debilidad. Parecía decidido a que su juramento fuera escuchado, como si la vida misma dependiera de atar esta promesa al aire. Pero Malik siguió adelante con compresiones torácicas, contando en voz baja, negándose a dejar que su mente divagara ante el peso de la fortuna que acababa de caerle encima. Para Malik, no se trataba de riquezas. El recuerdo de aquel médico voluntario años atrás ardía vívidamente en su mente, las manos que apretaban el pecho de un desconocido, el ritmo constante que lo salvaba del abismo. Ese momento había sembrado la semilla de su sueño, el deseo de convertirse en alguien que salvaba vidas, no en alguien que perseguía la riqueza, y ahora, aquí estaba, viviendo la misma prueba que una vez solo había imaginado. La ironía de todo aquello recorrió la cabina, vista y sentida por todos los que presenciaron el intercambio. Un hombre cuyo imperio se extendía por continentes, que poseía barcos, fábricas y torres de cristal, ahora rogaba por sobrevivir sin nada más que ofrecer que la promesa de riqueza. Y un niño, con los zapatos gastados y la camisa pegada a la espalda, lo ignoró todo para mantenerlo con vida. Era como si el universo hubiera puesto dos vidas en una balanza, y por una vez, el oro no significara nada. La voz de Elias tembló al romper el silencio, acercándose con desesperación en la mirada. «Señor, no puede, no es momento para promesas», susurró con voz ronca, aunque su protesta sonaba más a miedo que a razón. Sus dedos se retorcían con ansiedad, delatando su pánico al escuchar secretos que podrían destrozar industrias. Los pasajeros guardaron silencio, sintiendo que presenciaban algo más que una emergencia. Veían cómo las grietas de la humanidad atravesaban los muros del poder. Malik continuó su trabajo, presionando rítmicamente, susurrando palabras de aliento entre respiraciones. No tenía espacio en su mente para promesas de fortuna. Sin embargo, sentía el peso de las miradas clavadas en él, pasajeros preguntándose, juzgando, interpretando cada movimiento a través de la lente de la promesa de Damian. Su silencio, su negativa a responder, les parecía una estrategia, como la paciencia cuidadosa de un niño que sabía que millones pendían de un hilo. El ambiente se densificó con una sospecha tácita. Un hombre de negocios en el asiento del pasillo negó lentamente con la cabeza, susurrando a su compañero. «Recuerde lo que le digo, ese chico no es tonto, sabe lo que hace». El compañero frunció el ceño y respondió. «O tal vez simplemente se preocupa más de lo que esperamos». El debate se arremolinaba entre ellos como humo, alimentando dudas y esperanzas a partes iguales. Damian tosió débilmente y volvió a cerrar los ojos mientras Malik calmaba la respiración. El chico se inclinó hacia mí, con voz urgente pero suave. «Quédese conmigo, señor. Siga respirando. No se detenga». Sus palabras no eran órdenes, sino súplicas, cargadas de sinceridad. A su alrededor, el silencio volvió a caer, denso y expectante, como si toda la cabaña estuviera pendiente de cada aliento superficial que escapaba de los labios de Damian. Malik se negó a flaquear. Bloqueó los murmullos, las miradas, la incredulidad e incluso la promesa que aún resonaba en sus oídos. Para él solo una verdad importaba en ese momento. Un hombre estaba vivo porque eligió actuar. Sin embargo, mientras la promesa de Damian flotaba en el aire, como un trueno retumbando en el horizonte, Malik no podía saber que esas palabras sobrevivirían al instante, transformando todo lo que siguió.
La ironía envolvía la escena en cadenas invisibles. El multimillonario creía que el dinero podía comprar su supervivencia, pero el chico que lo salvaba solo quería mantener vivo a un hombre. Aún así, la promesa no se desvanecería. Se cernía pesada, una nube de tormenta a punto de estallar, con su trueno prometiendo consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar. La promesa hecha en la desesperación se convertiría en la tormenta que los perseguiría a todos. La tripulación se apresuró a buscar el botiquín médico de a bordo. Sus pasos eran apresurados e irregulares al chocar en el estrecho pasillo, pero Malik permaneció firme al lado de Damian. Sus pequeñas manos presionaban el pecho del hombre con rítmica determinación. Sus labios contaban suavemente, casi como una oración susurrada. 1, 2, 3. Respira. La cabina, antes llena de charlas ociosas y tintineo de copas, ahora parecía contener la respiración con cada latido que Malik le imponía al cuerpo vacilante del multimillonario. El rostro del chico brillaba de sudor, pero se negaba a mostrar miedo. Sus ojos no se apartaban del rostro de Damian, pálido y tenso, como si la vida misma se le escapara como arena entre los dedos apretados. Los pasajeros se inclinaban sobre el borde de sus asientos, algunos de pie para vislumbrar la desesperada escena. Un multimillonario, venerado e intocable en el mundo del comercio, se aferraba a la vida gracias a las manos firmes de un chico de 14 años que no poseía nada. Las exclamaciones resonaban entre las filas con cada subida y bajada del pecho de Damian, cada respiración una frágil victoria. El aire estaba cargado de incredulidad, una mezcla de asombro, miedo e incertidumbre. Elias Cray, el leal asistente de Damian, solía ser la viva imagen de la serenidad. Sus elegantes trajes y su mirada fría como el acero le daban la apariencia de alguien que jamás se derrumbaba bajo presión. Sin embargo, ahora, dando vueltas frenéticas cerca del pasillo, su rostro estaba pálido. Sus manos se retorcían mientras murmuraba incoherencias. «Esto no está pasando. Así no. Aquí no». Sus palabras se quebraron, su voz temblorosa, como si el imperio que había ayudado a dirigir se derrumbara ante él. Sus miradas se dirigieron a Damian, luego a Malik, divididas entre la incredulidad y la desesperación. Por encima de ellos, la voz del piloto crepitó por el intercomunicador, tranquila pero tensa. «Damas y caballeros, declaramos una desviación de emergencia. Los fuertes vientos en contra nos impiden llegar a la zona de aterrizaje más cercana durante al menos una hora. Por favor, permanezcan sentados». El anuncio fue recibido con un gemido colectivo y murmullos de miedo, un cruel recordatorio de que el tiempo se alargaba sin piedad. Una hora bien podría haber sido una eternidad. Los párpados de Damian parpadearon, su rostro se contrajo mientras recuperaba la conciencia. Sus labios temblaban al formar palabras, su voz ronca, como arena raspando contra metal. «Si me salvas, todo es tuyo, mi fortuna entera». Sus dedos se aferraron débilmente a la muñeca de Malik, las uñas clavándose en la piel del chico con una fuerza desesperada. Las palabras resonaron en el silencio de la cabina como un trueno. Los jadeos estallaron de nuevo, esta vez más fuertes, mezclados con sorpresa e incredulidad. Elías casi se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos, la boca moviéndose silenciosamente como si la promesa misma le hubiera quitado el aire de los pulmones. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas cautelosas, sin saber si realmente habían escuchado lo que se decía. Los pasajeros murmuraban entre sí, sus voces se elevaban en una oleada de asombro y asombro con tintes de codicia. El hombre más rico del mundo acababa de ofrecer toda su fortuna a un chico apenas adolescente. La frente de Malik goteaba sudor, pero ignoró la oferta como si no fuera más que ruido de fondo. Su voz se elevó por encima de los murmullos, firme y serena, con una carga que incluso a él le sorprendió. «No quiero tu dinero. Solo respira». Sus ojos se clavaron en los de Damian, con una determinación feroz, y por un instante, el silencio volvió a reinar. Sus palabras impactaron más profundamente que cualquier negociación para el multimillonario. Sin embargo, en ese frágil silencio, surgió una nueva voz, aguda y cínica desde las últimas filas. Un pasajero se inclinó hacia adelante, burlándose lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. «Solo lo dice para quedar bien. Claro que aceptará el dinero cuando se lo ofrezcan».
Las palabras rasgaron la frágil calma, envenenando el aire de duda. Las cabezas se giraron, los susurros se extendieron como la pólvora, y la sospecha echó raíces donde antes florecía el asombro. El pecho de Malik se encogió mientras insistía con las compresiones, pero el escozor de la acusación lo calaba profundamente. Sus brazos temblaban no solo de agotamiento, sino por el repentino peso del juicio que lo oprimía. No quería nada más que mantener con vida a Damian, pero ahora los desconocidos medían cada palabra suya con la tentación de la riqueza. Podía sentir sus miradas sobre él, algunas llenas de admiración, otras con sospecha, como si su pobreza misma fuera una prueba en su contra. Elias se quedó paralizado, su pálido rostro volviéndose hacia el chico con vacilación, con la semilla de la duda brillando incluso en su mirada leal. Malik apretó la mandíbula pero se negó a flaquear. Apretó con más fuerza, alzando la voz de nuevo mientras le ordenaba a Damian: «Respira, quédate conmigo». Su tono, feroz e inflexible, contrarrestaba las dudas que lo rodeaban. Aún así, el daño estaba hecho. El chico ya no era solo un salvador a los ojos de los pasajeros, sino también una figura controvertida, su sinceridad cuestionada con cada aliento que luchaba por recuperar. El zumbido de los motores rugía con más fuerza en los oídos de Malik, mezclándose con los susurros, los murmullos y las miradas. Sabía que la batalla que enfrentaba ya no era solo contra la muerte, sino contra la corrosiva sospecha de quienes lo observaban. Incluso mientras el pecho de Damian se elevaba débilmente una vez más bajo sus manos, Malik sintió que la tensión se apretaba más, una tormenta formándose en el espacio entre la verdad y la percepción. La escena que se desplegaba era más que un rescate, era una prueba que se desarrollaba en los cielos, donde la personalidad del chico estaba en juego tanto como el frágil latido del corazón del multimillonario. Y aunque Malik no ansiaba riquezas, la promesa hecha en la desesperación lo había atrapado en una lucha que nunca había buscado. La prueba de salvar una vida se estaba convirtiendo en la prueba de defender su propia reputación. Los labios de Damian se movieron débilmente. Sus palabras se deslizaron en la cabina como susurros transportados por un fantasma. Su respiración se había estabilizado, pero su mente vagaba lejos del presente. Murmuró nombres, desconocidos para la mayoría, pero cargados de consecuencias. Keller, Zurich, Belice. Su voz se quebró, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. Elias Cray se acercó, con el rostro descolorido, el color desaparecido de sus mejillas como si hubiera visto la muerte misma en esas sílabas. La mano del asistente tembló mientras ajustaba la manta sobre el pecho de Damian, aunque su verdadero motivo no era el consuelo, sino un intento instintivo de amortiguar las palabras. Malik, arrodillado junto a Damian, también escuchó fragmentos. No pudo unirlos, pero algo en el tono le dijo que no eran divagaciones comunes. Tenían el filo de los tratos ocultos, secretos que no debían revelarse a la luz del día. Miró a su alrededor, y los rostros de los pasajeros confirmaron su miedo. Las miradas se movían rápidamente, los susurros se filtraban, y la inquietud se intensificaba con cada confesión que salía de la boca de Damian. El chico apretó una mano firme en el brazo del multimillonario, murmurando: «Mantenga la calma, señor. Concéntrese en respirar». Su voz era suave y firme, pero las palabras no pudieron detener la oleada de revelaciones que brotaban del delirio de Damian. Un pasajero, un hombre de unos 30 años, de rasgos afilados y mirada inquieta, se inclinó hacia adelante desde su asiento en clase ejecutiva. El brillo de su teléfono le iluminó el rostro, mientras enfocaba discretamente la cámara hacia Damian. Su pulgar flotaba sobre la pantalla, listo para capturar la historia en movimiento. Malik vio el destello de la lente y reaccionó sin dudarlo. Extendió la mano y presionó el teléfono firmemente contra el reposabrazos. «Esto no está bien», dijo Malik en voz baja pero firme. El hombre retrocedió levemente, mirando al chico con abierto desdén. «Chico», siseó el hombre, con la voz cargada de desprecio. «¿Tienes idea de lo que esto podría significar? Podrías hacerte rico solo por sostener esto. La gente paga fortunas por menos». Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Sus ojos se dirigieron a Damian como si sopesara el valor del moribundo contra la obstinada rebeldía del chico. Malik negó con la cabeza, con expresión tranquila pero firme.
Sus manos aún temblaban de cansancio, pero su convicción las fortalecía. «Está enfermo», respondió Malik. «Esto no es un juego. Ni siquiera sabe lo que dice». La mueca del hombre se profundizó. Su voz bajó como si quisiera que sus palabras fueran más afiladas que cualquier espada. «O quizá sí lo sepas. Quizá por eso te lo guardas para ti. Proteges tu premio, ¿no?» La acusación flotaba en el aire, más pesada que el oxígeno reciclado que llenaba la cabina. Los pasajeros cercanos se removían inquietos en sus asientos, sus ojos moviéndose entre el chico y el teléfono, entre el multimillonario y el asistente, paralizado por el horror. La duda había empezado a extenderse, arrastrándose como una sombra en las mentes de quienes apenas momentos antes habían visto a Malik luchar por salvar una vida. Algunos se acercaron, susurrando sospechas tras las manos ahuecadas. Otros miraban fijamente. Sus rostros eran máscaras indescifrables de curiosidad, envidia o juicio silencioso. Elias finalmente habló, con la voz quebradiza como el cristal. «Guarda ese teléfono», exigió, aunque sus palabras transmitían más miedo que autoridad. Su mirada se dirigió a Malik, deteniéndose allí más de lo necesario. En su silencio había un conflicto. La gratitud por la valentía del chico chocaba con la inquietud ante los secretos que se filtraban en el aire. Malik mantuvo la mirada firme, negándose a encogerse bajo el peso de la sospecha. La sentía presionar por todos lados, como las paredes estrechas de una jaula. Pensó en el médico que había visto años atrás, en cómo ese hombre había trabajado no por aplausos ni por dinero, sino simplemente porque una vida dependía de él. Malik quería hacer lo mismo, pero allí, quienes lo observaban parecían distorsionar cada decisión. No lo veían como un chico que intentaba salvar a un hombre. Lo pintaban como un carroñero que rondaba una fortuna. Los murmullos de Damian se hicieron más fuertes por un momento, su cabeza rodando débilmente sobre el cojín del asiento. «Fondos, cuentas, escóndelo. Nunca lo encontrarán». Sus palabras se volvieron absurdas, pero el peso de la implicación fue suficiente para despertar más susurros. Malik presionó suavemente una mano contra el hombro de Damian, instándolo a callarse. «Por favor», susurró, «no te fuerces. Solo respira». Pero su súplica solo atrajo más miradas, más preguntas. «Míralo», murmuró otro pasajero desde el otro lado del pasillo con tono cortante. «Está protegiendo los secretos del viejo». «No», replicó otro en voz baja, aunque su voz carecía de convicción. «Solo es un niño». Y sin embargo, cuanto más tiempo Malik permanecía arrodillado allí, protegiendo a Damian de miradas inquisitivas y grabadoras, más confusas se volvían las percepciones. Era un salvador para algunos, un conspirador para otros. Su silencio, su negativa a explotar el delirio del multimillonario, se convirtieron tanto en prueba de su dignidad como en alimento para las sospechas. El hombre del teléfono finalmente se recostó con una mueca burlona, guardándose el dispositivo en el bolsillo, no sin antes murmurar una última frase venenosa. «Te arrepentirás de esto, chico. Acabas de tirar una fortuna». Malik no respondió. Su pecho subía y bajaba con respiraciones constantes, su atención anclada en la frágil figura de Damian y en el rítmico ascenso de su pecho bajo manos temblorosas. Sin embargo, en su interior, la duda lo atormentaba. No la duda en sus acciones, sino en el peso de la percepción, la forma en que la verdad podía tergiversarse con tanta facilidad cuando la codicia flotaba en el aire. La cabaña se había convertido en un campo de batalla sin armas, donde la confianza era el premio y la sospecha el enemigo. Cada respiración de Damian resonaba con la salvación y el peligro, cada latido de su corazón debilitado, un recordatorio de promesas y secretos demasiado grandes para que un niño los cargara. A su alrededor, el silencio regresó en oleadas, roto solo por el zumbido de los motores y la ocasional tos de la turbulencia. Pero ya no era el silencio del asombro, era el silencio de la división, de pasajeros atrapados entre la admiración y la duda, de una tripulación dividida entre la disciplina y la incredulidad. Malik podía sentir el peso de sus miradas, y aunque sus manos permanecían firmes, su espíritu se preparaba para las tormentas que estaban por venir. Cada latido del corazón del multimillonario le compraba al chico enemigos, además de gratitud. De repente, la respiración de Damian volvió a entrecortarse, rompiéndose en jadeos superficiales e irregulares que estremecieron la cabina.
Los monitores del kit de emergencia parpadearon, las luces de advertencia parpadearon en rojo, pero el desfibrilador se negó a cargar. Un auxiliar de vuelo golpeó frenéticamente el costado de la máquina, palideciendo al ver que el silencio del fracaso confirmaba su peor temor. «¡Lo estamos perdiendo!», gritó, con la voz quebrada por el peso de la impotencia. El pánico estalló como una ola. Los pasajeros se levantaron de sus asientos. Las voces se superponían entre la confusión y el miedo. La cabina, antes ordenada, ahora vibraba en caos, el aire cargado de terror. En medio del ruido, Malik se obligó a bloquearlo todo. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su concentración se agudizó. No podía soltar a Damian. Dejó caer sus pequeñas manos firmemente contra el esternón del multimillonario, presionando con fuerza, luego soltándolo, y luego volviendo a presionar con un ritmo constante. El sudor le corría por la cara, escociéndole los ojos, pero no flaqueó. Sus brazos temblaban de agotamiento, el dolor en sus músculos le gritaba que parara, pero siguió adelante, recordando la imagen grabada en su memoria. El médico años atrás, arrodillado en un salón comunitario abarrotado, con las manos firmes mientras le daba a un extraño una segunda oportunidad en la vida. Malik susurró el ritmo del médico en su mente, sincronizando su respiración con el conteo. Los gritos de pánico del mayordomo se desvanecieron en el fondo mientras la voz de Malik se alzaba, más fuerte que el miedo que sentía. «Quédense conmigo», ordenó, con un tono feroz e inquebrantable, a pesar de ser solo un niño entre hombres. Los pasajeros se quedaron paralizados, con la mirada fija en un adolescente que desafiaba la desesperación con solo su voluntad. Entonces, contra toda expectativa, el pecho de Damian se agitó. Un jadeo violento escapó de sus labios, su cuerpo se sacudió como si lo hubieran arrastrado al borde de la muerte. El alivio estalló en la cabina. Jadeos, lágrimas e incluso aplausos rompieron la tensión. Algunos pasajeros se taparon la boca, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Elias Cray, el asistente de Damian, se desplomó en su asiento, con las manos temblorosas como si las fuerzas lo hubieran abandonado de golpe. La respiración superficial pero constante del multimillonario parecía un milagro cosido por la determinación del chico. Pero justo cuando la ola de alivio comenzaba a calmarse, un nuevo sonido recorrió la cabina, áspero y venenoso. Un hombre en clase ejecutiva se levantó bruscamente, con el respaldo de su asiento en posición vertical. Era alto, de hombros anchos, con rasgos afilados y una mueca que irradiaba hostilidad. Su nombre, murmurado entre quienes lo conocían, era Roark. Señaló a Malik con un dedo acusador, y su voz se elevó por encima del silencio de la multitud. ¿No ven lo que está pasando?, gritó, con palabras afiladas como una cuchilla. Este chico está fingiendo la crisis, quiere el dinero del viejo, los está engañando a todos. La cabina se estremeció de asombro. Los pasajeros giraron la cabeza, entre el alivio y la sospecha, sus ojos yendo de la mirada furiosa de Roark al cuerpo exhausto de Malik. Malik se quedó paralizado, con las manos suspendidas sobre el pecho de Damian mientras el peso de la acusación caía sobre él. Su rostro enrojeció de calor, sentía una opresión en el pecho, pero logró negar con la cabeza débilmente. «Solo quería ayudar», susurró, con la voz ronca por la tensión. Roark se burló, dando un paso al frente como si desafiara a cualquiera a desafiarlo. Apretó los puños a los costados. Su postura irradiaba amenaza. «Míralo, un niño pobre sin nada. ¿De verdad crees que no quiere la fortuna que le prometieron?». Sus palabras rezumaban veneno, y la tensión en la cabina se intensificó, alimentando la duda. Los pasajeros susurraban furiosos entre sí, su anterior asombro se transformó en sospecha. Los ojos de Elias parpadearon, la incertidumbre lo arañó a pesar de lo que había presenciado. Su lealtad a Damian luchó contra el agudo miedo que le infundieron las palabras de Roark. Un pasajero murmuró en voz alta: «Quizás se esté aprovechando». Otro replicó bruscamente: «¿No lo viste?». Salvó al hombre. Pero la duda, una vez sembrada, se extendió rápidamente. El alivio que había llenado el aire momentos antes ahora dio paso a la inquietud y la desconfianza se filtraba como humo a través de la cabina. El cuerpo de Malik temblaba, no solo de fatiga, sino por el peso aplastante de la injusticia. Su mente le gritaba que se defendiera, pero el pecho le ardía de cansancio, la garganta en carne viva tras haberle gritado a Damian momentos antes.
Miró los rostros de los pasajeros, algunos llenos de admiración, otros nublados por la duda, y comprendió que la verdad ya no bastaba. Dijera lo que dijera, algunos siempre lo verían como un chico que buscaba riquezas en lugar de una vida. Damian, aún inconsciente, no podía hablar por él. El silencio de Elias lo desgarraba profundamente, su indecisión le dolía como una traición. Malik respiraba con dificultad, pero su corazón se mantenía firme. Había actuado por instinto, por el mismo sueño que lo había alimentado durante años, el sueño de sanar, no de ganar. Sin embargo, la multitud no podía ver el alma del chico, solo veían las circunstancias, y las circunstancias eran fáciles de manipular. La mirada fulminante de Roark se prolongó. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel mientras observaba la incertidumbre que su acusación había sembrado. Los susurros de los pasajeros se hicieron más fuertes. Una tormenta de opiniones divididas. Algunos elogiaban la valentía de Malik, otros cuestionaban sus motivos. Malik bajó la cabeza, con las manos aún apoyadas ligeramente sobre el pecho de Damian, y susurró de nuevo, más para sí mismo que para nadie más. Solo quería ayudar. Pero la sospecha se extendió como humo, enroscándose en cada rincón de la cabina, invisible pero asfixiante. Para Malik, la lucha por mantener con vida a Damian había sido la batalla más dura de su joven vida. Sin embargo, en ese momento, comprendió una amarga verdad. Salvar una vida era difícil, pero salvar la confianza era cada vez más difícil. El multimillonario susurró: «Si me salvas, te daré mi fortuna». Pero el chico solo sonrió. No buscaba dinero, solo ayudar. Si crees que la compasión es más valiosa que el oro, suscríbete. La justicia empieza aquí. El arrebato de Roark se intensificó con violencia mientras se lanzaba hacia adelante, su silla rozando el suelo de la cabina con un chirrido áspero que provocó jadeos de sorpresa entre los pasajeros cercanos. Extendió la mano, con los dedos curvados como garras, intentando apartar a Malik del cuerpo debilitado de Damian. El chico apenas tuvo tiempo de reaccionar. El corazón le dio un vuelco y abrió los ojos de par en par al ver la sombra del hombre caer sobre él. La rapidez del ataque rompió la frágil calma que había reinado en la cabina tras el colapso de Damian. Los miembros de la tripulación entraron en acción, corriendo desde los pasillos para interceptar a Roark, con sus uniformes ondeando en el estrecho espacio mientras lo agarraban por los brazos. El forcejeo fue torpe, desesperado, con cuerpos chocando en el espacio reducido. «¡Miente!», espetó Roark, con la voz áspera y acusatoria mientras lo sujetaban. Sus palabras, fuertes y amargas, atravesaron la cabina como una cuchilla, más afiladas que cualquier golpe físico. Los pasajeros que habían estado conteniendo la respiración estallaron en susurros, con el rostro vuelto hacia la escena, sus ojos moviéndose entre el hombre furioso y el chico que aún estaba arrodillado junto a Damian. Algunas expresiones transmitían compasión, pero muchas otras estaban nubladas por la sospecha, alimentada por el veneno de Roark. La atmósfera cambió palpablemente, el peso de la duda se apoderó de cada fila. Elias Cray, normalmente sereno y leal a su jefe, temblaba junto a Damian. Apretó los labios y el sudor se acumuló en su frente, mientras su mirada alternaba entre la respiración agitada del multimillonario y el chico que se negaba a separarse de él. «Dime la verdad», exigió Elias con la voz quebrada, más fuerte de lo que pretendía. Apretó los puños mientras se inclinaba hacia Malik, con el rostro pálido y demacrado. «¿Buscas su fortuna?». Las palabras, pronunciadas en voz alta, cristalizaron los temores que habían empezado a florecer entre los pasajeros. Se oyeron jadeos y murmullos, el aire cargado de sospecha. Malik se quedó paralizado, con el pecho apretado como si una cuerda invisible lo hubiera envuelto. Sus ojos oscuros brillaron con incredulidad, un dolor más profundo que el agotamiento. Quería hablar, defenderse, pero tenía la garganta seca, sus palabras atrapadas entre la inocencia y la desesperación. Nunca había pensado en la riqueza, ni cuando vio a Damian desplomarse, ni cuando sus manos presionaron el pecho del hombre con un ritmo desesperado. Su único pensamiento había sido sobrevivir, mantener con vida a otro hombre, sin importar quién fuera. Sin embargo, para los ojos que lo observaban, Malik no era simplemente un niño. Era pobre, andrajoso y con aspecto desesperado. En sus mentes, sus motivos parecían escritos en su ropa, como si la pobreza misma fuera prueba de avaricia. Damian se movió débilmente en el asiento.
con los labios entreabiertos y una voz áspera escapó de su garganta. Su mano se movió débilmente como si quisiera extender la mano, pero le faltaban fuerzas. El leve silbido de su respiración llenó el silencio entre palabras. Entonces, con el peso de quien antaño gobernó imperios, se obligó a alzar la voz. «Basta. Déjenlo en paz». La orden era frágil, pero contaba con una autoridad innegable. Sus palabras se posaron sobre la multitud como un mazo golpeando madera. Por un instante fugaz, el silencio se apoderó de la cabina. Los pasajeros inclinaron la cabeza. La tensión era densa pero contenida, pero el daño ya estaba hecho. Malik bajó la cabeza. El aguijón de la traición lo quemaba como fuego. No había venido en busca de riquezas, no había pedido promesas ni riquezas. Solo quería mantener vivo a un hombre, demostrar que valía la pena luchar por la vida, cualquier vida. Pero los ojos fijos en él ya no reflejaban confianza. Algunos aún veían al chico que luchaba por respirar, pero muchos más ahora veían sombras donde no las había, motivos donde no los había. Los susurros persistían en el fondo. Algunos murmuraban con lástima, otros con duda. Los pensamientos de Malik corrían a toda velocidad. ¿Por qué ayudar se sentía como un crimen? ¿Por qué salvar una vida significaba defender su propia verdad? Le dolían los brazos por las compresiones, el pecho le ardía de fatiga, y ahora su espíritu soportaba el peso de un juicio que nunca había pedido cargar. A su alrededor, el zumbido de los motores se sentía más frío, más áspero. Las paredes de metal se cerraban como si todo el cielo se hubiera vuelto contra él. Tragó saliva con dificultad, obligándose a volver la mirada a Damian, anclado en la única razón por la que había actuado. Sobre ellos, las luces de la cabina parpadeaban débilmente, un recordatorio de la turbulencia que se avecinaba, una advertencia de que la tormenta exterior reflejaba la tormenta interior. Malik apretó los puños, decidido a no soltarlos, incluso mientras la duda lo acosaba por todas partes. Los murmullos de desconocidos lo herían más profundamente que el dolor en los huesos, pero decidió mantenerse firme, aunque todas las miradas se volvieran contra él. En medio del cielo, la verdad de un chico se sepultaba bajo las dudas de otros. El avión se sacudió violentamente, como si el cielo mismo lo hubiera sumido en una furiosa tormenta. Los vasos se cayeron de las mesas plegables, el hielo se esparció por la alfombra, y los pasajeros se aferraron a los reposabrazos con miedo. Por encima del rugido de los motores, un coro de jadeos resonó cuando el cuerpo de Damian Baylor se convulsionó en su asiento. Su pecho se agitó una vez, 2 veces, y luego se calmó a un ritmo aterrador que indicaba que su corazón volvía a fallar. El rostro del multimillonario adquirió un tono gris espantoso, y sus labios se separaron como si la turbulencia le hubiera robado el aliento. «¡Hagan espacio!», gritó Malik, con su joven voz atravesando el caos. Le temblaban las manos, pero su determinación era firme. Apartó una bandeja y se inclinó sobre Damian, apoyando las palmas de las manos en el pecho del hombre con toda la fuerza que su cuerpo de 14 años podía reunir. Apretó con fuerza. El sonido de los huesos al moverse bajo su peso era un sombrío recordatorio de lo que estaba en juego. El chico contó en voz alta. Cada palabra era un ancla contra la creciente ola de pánico. 1, 2, 3, 4, respira. Por un instante, la cabina se congeló a su alrededor. Los pasajeros adinerados, muchos de ellos acostumbrados a ver a otros salvar vidas, permanecieron inmóviles. La tripulación se quedó suspendida, su entrenamiento flaqueando bajo el peso aplastante de esta emergencia en particular. Pero entonces, en un momento inesperado, Elias Cray, el asistente de Damian, habitualmente sereno e intocable con sus trajes a medida, se desplomó de rodillas junto a Malik. Tenía el rostro pálido, cubierto de sudor, y las manos le temblaban violentamente. «Dime qué hacer», susurró con la voz quebrada. «Por favor, solo dímelo». Malik lo miró con sorpresa en sus ojos cansados. «Sigue mi cuenta», dijo con firmeza, con una voz que transmitía una autoridad indescriptible para su edad. «Cuando presiono, presionas. Cuando me detengo, respiras». Elias asintió frenéticamente. Su calma habitual se hizo añicos, pero la desesperación lo hizo obedecer. Juntos se movían, un extraño ritmo nacido de la necesidad, la riqueza y la pobreza, unidas por el frágil hilo de un latido moribundo.
El cuerpo del multimillonario se sacudía con cada compresión, y su traje se arrugaba bajo la fuerza de sus manos. El sudor manaba de la frente de Malik y goteaba sobre la camisa de Damian. La respiración de Elias se volvió entrecortada. Sus labios pronunciaban el recuento que Malik le daba como si cada número fuera un salvavidas. A su alrededor, los pasajeros se inclinaban hacia adelante en sus asientos, con rostros que mezclaban miedo y asombro. Algunos susurraban oraciones, otros grababan con manos temblorosas, sus teléfonos temblando tanto como su fe. «¡Vamos, respira!», gritó Malik, con la voz entrecortada al sentir el peso de sus brazos. El pecho le ardía, los músculos le gritaban, pero se negaba a detenerse. No podía dejar que aquel hombre se le escapara, no mientras aún le quedaran fuerzas. Elías vaciló una vez, con las manos presionando demasiado, pero Malik le espetó con voz cortante. «¡Más fuerte! ¡No pares ahora!». Elías obedeció, con la mandíbula apretada como si el miedo se hubiera convertido en polvo. El tiempo se desdibujó en una pesadilla. Los segundos se alargaron como horas, la cabina llena solo del ritmo de las compresiones y el zumbido lejano de los motores luchando contra la tormenta. La visión de Malik se tambaleaba por los bordes, con puntos negros nublando sus ojos, pero se obligó a concentrarse. Pensó en su padre trabajando hasta tarde, en sus vecinos que una vez lo miraron con orgullo cuando ayudaba a cargar la compra. Pensó en el médico que una vez admiró, el hombre cuyas manos serenas habían salvado una vida en una esquina destrozada. Ese recuerdo lo mantuvo en movimiento, incluso cuando el agotamiento amenazaba con derribarlo. Y entonces, con un repentino y violento jadeo, el pecho de Damian se elevó. Su cuerpo se sacudió como si una fuerza invisible lo hubiera impactado. El sonido del aire llenando sus pulmones era más fuerte que el rugido de los motores. Los pasajeros estallaron en llanto, algunos llorando abiertamente, otros vitoreando de alivio. Un azafato se arrodilló agradecido, susurrando: «Ha vuelto, está vivo». Malik cayó de espaldas sobre la alfombra, con los brazos flácidos, su cuerpo temblando como una hoja al viento. Su pecho subía y bajaba de cansancio, el sudor empapando su fina camisa. Elias permaneció inmóvil, con las manos aún presionadas contra el pecho del multimillonario, mirándolo fijamente como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Los párpados de Damian parpadearon. Sus ojos, vidriosos pero despiertos, se fijaron en Malik con sorprendente claridad. Lentamente, con sus últimas fuerzas, extendió una mano temblorosa y agarró la muñeca del chico. Su voz era ronca, cada palabra arrancada de las profundidades del dolor, pero su tono era inequívocamente sincero. «Tú elegiste ayudar, incluso cuando el mundo dudaba. Eso vale más que el oro». Malik abrió los ojos de par en par y entreabrió los labios con incredulidad. El chico no veía la fortuna tras esas palabras, ni el imperio que controlaba Damian. Solo veía la sinceridad, la cruda verdad en la mirada de un hombre que una vez creyó que el dinero podía resolver todos los problemas. Por primera vez, el multimillonario descubrió algo que su imperio jamás podría comprar. El avión impactó contra la pista con una sacudida estremecedora, la cabina vibrando mientras las ruedas luchaban contra el asfalto. Siguió un fuerte chirrido, seguido del repentino rugido de la reversa que detuvo la aeronave. Las sirenas aullaban débilmente en la distancia, aumentando su intensidad a cada segundo, hasta que las luces rojas y azules parpadeantes del exterior de las ventanas pintaron rayas en los rostros de los cansados pasajeros. El aire en el interior era tenso, pesado por el peso de todo lo ocurrido durante el vuelo. Malik Dorsey permanecía encorvado en su asiento, con su pequeño cuerpo temblando, los brazos rígidos y doloridos por las incesantes compresiones que había realizado. La camisa se le pegaba al sudor y respiraba entrecortadamente, pero se obligó a sentarse erguido, con la mirada fija en el estrecho pasillo que ahora bullía de urgencia. Los médicos subieron a bordo en cuestión de segundos, golpeando el suelo de la cabina con precisión y velocidad. Llevaban camillas, tanques de oxígeno y bolsas llenas de instrumentos que Malik no pudo identificar. El médico jefe se agachó junto a Damian Baylor, colocando una máscara de oxígeno sobre el pálido rostro del multimillonario mientras otros le colocaban cables y pinzas en el pecho. El pitido de los monitores llenaba el aire, un ritmo que le recordaba a Malik lo frágil que era la supervivencia del hombre. Elias Cray, el siempre leal asistente de Damian, lo seguía de cerca,
retorciéndose las manos y murmurando para sí mismo. Miró a Malik brevemente, con expresión aguda pero conflictiva, como si se debatiera entre la gratitud y la sospecha. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero las palabras se apagaron antes de que el chico las alcanzara. Los pasajeros empezaron a salir arrastrando los pies, con voces susurradas pero cortantes. «Ese chico lo salvó», susurró uno, con un dejo de asombro que se extendió por el pasillo abarrotado. Otra voz replicó, aguda por la duda. «No, solo quería dinero». «¿No oíste lo que Baylor le prometió?» El murmullo se extendió como una tormenta, y cada chisme se convertía en otra versión de la verdad. A Malik se le encogió el pecho. Sus manos, aún temblorosas, se aferraban a las desgastadas correas de su mochila como si se aferraran a la última parte de su identidad antes de este vuelo. Quería desaparecer, volverse invisible de nuevo, pero todas las miradas parecían encontrarlo. Una mano firme se posó en su hombro. Uno de los empleados del aeropuerto, un hombre alto con uniforme azul marino, se inclinó. «Tienes que venir con nosotros, hijo», dijo con voz firme pero concisa. Malik tragó saliva con dificultad y asintió. Le temblaban las piernas al ponerse de pie. Cada músculo de su cuerpo gritaba de cansancio, pero su determinación lo impulsaba hacia adelante. El estrecho pasillo se sentía como un guante. Las miradas de los pasajeros lo seguían con una mezcla de admiración, curiosidad y una sospecha apenas disimulada. El flash de una cámara desde fuera de la ventana iluminó la cabina por un breve instante, anunciando el caos que lo esperaba al otro lado de la puerta. La rampa de bajada del avión estaba llena de médicos y reporteros, cuyos equipos formaban un muro de urgencia y preguntas. Las cámaras disparaban a ráfagas rápidas, las voces se gritaban unas a otras y los micrófonos avanzaban como lanzas. Malik se estremeció ante los flashes, con los ojos llorosos bajo el asalto de las luces. «¿Cómo lo salvaron?», gritó un reportero. «¿De verdad te prometió Damian su fortuna?», preguntó otra con voz aguda y ávida de escándalo. Malik negó con la cabeza. Sus palabras casi se perdieron en la tormenta. «Solo quería ayudar», susurró, y luego repitió más alto. «Solo quería ayudar». Pero nadie pareció oír la sinceridad, solo los titulares que podían distorsionar de su simple verdad. Elías emergió de entre la multitud, siguiendo la camilla mientras subían a Damian a la ambulancia. Su expresión permaneció indescifrable, en parte gratitud por las acciones del chico, en parte sospecha nacida de los susurros, y quizás en parte asombro por el hecho de que un niño se hubiera plantado donde hombres experimentados habían flaqueado. Malik buscó en su rostro una señal de reconocimiento, una confirmación de que lo que había hecho era suficiente, pero Elías se dio la vuelta bruscamente, siguiendo a su jefe mientras las puertas de la ambulancia se cerraban de golpe. Malik se quedó allí, bajo los focos, con el corazón latiendo más fuerte que las sirenas. Los funcionarios del aeropuerto intentaron protegerlo, guiándolo hacia una salida más silenciosa, pero la prensa presionaba con más fuerza, con preguntas que surcaban la noche. Su voz se quebró al repetirse, aferrándose desesperadamente a la verdad. Solo quería ayudar. Las palabras se quedaron sin aliento, ahogadas por el ruido del mundo que siempre parecía demasiado ansioso como para dudar. Su mirada cansada se elevó hacia el cielo nocturno, donde los aviones planeaban silenciosamente en la distancia, sus estelas desapareciendo en la oscuridad. Entonces comprendió que la lucha ya no se trataba de salvar una vida. Se trataba de aferrarse a la verdad de por qué actuó, y mientras las cámaras seguían disparando y las voces se arremolinaban a su alrededor, Malik sintió el peso del juicio como cadenas sobre sus hombros. La cabina había sido un campo de batalla de vida o muerte, pero el mundo exterior no era más apacible. Era otra prueba, una que no había pedido, una que no estaba seguro de poder ganar. Sin embargo, incluso en la tormenta de incredulidad, se aferró a las mismas palabras que lo llevaron por el cielo. El mundo fuera de la cabaña era tan turbulento como los cielos que habían surcado. Los ojos de Damian Baylor se abrieron de golpe. La luminosidad estéril de la habitación del hospital atravesó la neblina de sus sueños que se desvanecían. Unos tubos lo ataban a máquinas parpadeantes, cuyos pitidos rítmicos resonaban en las paredes de mármol pulido. Para un hombre que una vez dominó salas de juntas enteras con una mirada, despertar bajo la mirada de las máquinas fue una silenciosa humillación.
Tenía la garganta seca y cada respiración le rozaba los pulmones como papel de lija. El primer rostro que vio fue el de Elias Cray, su asistente durante 20 años, de pie rígido a su lado. Elias aferraba una carpeta con los labios apretados, como si estuviera listo para recitar informes o proteger a su jefe del caos que aguardaba afuera. Pero la débil mano de Damian se levantó, desechando los papeles antes de que pudieran ofrecérselos. ¿Dónde está el chico? La voz de Damian era ronca, entrecortada, pero lo suficientemente aguda como para romper el silencio. Elias parpadeó, entre la incredulidad y la vacilación. Sus dedos se crisparon alrededor de la carpeta, con los nudillos blancos. Señor, acaba de salir de... Pregunté, interrumpió Damian, cada palabra tensa pero implacable. ¿Dónde está el chico? Su tono transmitía la misma autoridad que antaño aplastaba a sus rivales corporativos, aunque ahora temblaba de fragilidad. El pecho de Elias subía y bajaba, dividido entre el deber y la inquietud. Miró hacia la puerta donde 2 hombres trajeados montaban guardia, con las manos juntas en disciplinada quietud. «Traerlo aquí podría complicar las cosas», murmuró Elías. «La prensa está dando vueltas, los inversores están inquietos y la junta directiva es exigente». «Basta», dijo Damian con voz áspera, su pálida mano cortando el aire con una fuerza sorprendente. El movimiento disparó el monitor cardíaco, llenando la sala de pitidos rápidos. Elias se estremeció al oír el sonido, dividido entre obedecer la orden de su jefe y proteger su frágil salud. El multimillonario entrecerró los ojos. Su respiración era superficial pero firme. «Encuéntralo. Ahora». Momentos después, la pesada puerta se abrió con un crujido. Malik Dorsey entró vacilante, sus zapatos rozando el suelo inmaculado. El chico parecía dolorosamente fuera de lugar. Vaqueros desgastados, cuello deshilachado y una mochila combada por el uso excesivo. Su mirada recorrió las paredes relucientes y a los silenciosos hombres de traje negro, con las manos retorciéndose nerviosamente a los costados. A pesar de la grandeza de la habitación, Malik parecía más pequeño, un niño arrojado a un mundo que no estaba hecho para él. Damian lo estudió con la mirada firme y penetrante. Durante años había medido a los hombres por la agudeza de su ambición, el ansia en sus ojos, la fuerza de su apretón de manos. Pero la presencia de Malik no tenía ninguna de esas características. En cambio, había una firmeza serena, la clase de dignidad que no se podía comprar ni fingir. La voz del multimillonario se quebró, ahora más suave. «Lo dije en serio», susurró, con la mano temblorosa al levantarse ligeramente de la cama. «Mi fortuna te pertenece». El aire se densificó al instante. Elías abrió los ojos de par en par, palideciendo como si un imperio se le hubiera escapado de las manos a un extraño. Los guardias de la puerta se pusieron rígidos, intercambiando miradas rápidas e inseguras. Los monitores continuaron su ritmo implacable, pero en ese instante congelado fueron las palabras de Damian las que marcaron el ritmo de la habitación. Malik tragó saliva con dificultad, sintiendo una opresión en el pecho al acercarse con cautela. Su mente daba vueltas ante la absurdidad del momento. ¿Cómo podía un chico que una vez remendaba suelas gastadas con cinta adhesiva estar frente al hombre más rico del mundo, ofreciéndole un imperio con la misma naturalidad con la que se le ofrece un vaso de agua? Su voz sonó firme a pesar del miedo que le oprimía las costillas. «No quiero tu fortuna», dijo Malik, con la mirada fija en Damian. «Solo quería que vivieras». Las palabras cayeron pesadamente en la habitación, arrasando con toda la riqueza, los guardias, el mármol pulido. Por primera vez en décadas, la compostura de Damian Baylor se quebró. Le temblaban los labios, su pecho se estremecía con respiraciones irregulares y su visión se nublaba mientras las lágrimas brotaban sin querer. Había conquistado mercados, silenciado a la competencia y dominado las economías de las naciones, pero en ese momento, solo era un hombre que lloraba de gratitud. Elías bajó la mirada, con la garganta apretada, como si ni siquiera él pudiera negar la verdad que tenía ante sí. El imperio que había ayudado a mantener de repente se sintió ingrávido comparado con las sencillas palabras del chico, y Damian, abrumado, dejó caer las lágrimas. El hombre más rico del mundo acababa de ser superado por la bondad. La noticia se extendió rápidamente. En cuanto el avión aterrizó,
y la historia del chico que salvó a un multimillonario comenzó a filtrarse, el mundo reaccionó con la velocidad de un reguero de pólvora. En cuestión de horas, los titulares de los principales medios de comunicación mostraban el rostro de Malik, a veces una fotografía borrosa del teléfono de un compañero de viaje, otras una imagen tomada a toda prisa mientras lo escoltaban fuera del aeropuerto. Cada titular contaba su propia historia. Uno lo llamaba un héroe que había desafiado las probabilidades. Otro insinuaba ambición, cuestionando si un chico pobre podría haber visto una oportunidad de ascender al unirse al hombre más rico del mundo. Los programas de entrevistas diseccionaron el incidente, con los panelistas discutiendo acaloradamente. ¿Fue valentía altruista?, preguntó un presentador. ¿O una casualidad bien jugada? La verdad se confundió con el ruido, y el nombre de Malik se convirtió en un campo de batalla donde desconocidos se enfrentaban por su significado. Malik, mientras tanto, regresó a las tranquilas calles de su barrio. Las aceras agrietadas lo recibieron con el mismo ritmo irregular de antes, las farolas parpadeando tenuemente en la oscuridad, proyectando sombras cansadas sobre rincones familiares. Ningún equipo de cámaras lo siguió hasta allí. Los chicos del barrio, a los que una vez dio clases particulares, pasaban corriendo con balones de fútbol, ajenos a la tormenta de fuego que rugía más allá de sus calles. Caminaba despacio, con los hombros cargados, como si las voces del mundo se le pegaran incluso después de haber dejado atrás el aeropuerto. Los murmullos de desconocidos que debatían sus motivos en la televisión resonaban en su cabeza, mezclándose con el tenue zumbido del tráfico lejano. Solo quería desaparecer en el silencio de su hogar, respirar sin ser juzgado. Sin embargo, al llegar a su puerta, el silencio esperado se rompió. Un sedán oscuro estaba aparcado junto a la acera, con su chasis pulido desentonando entre bicicletas oxidadas y buzones rotos. Junto a la puerta había un hombre con un traje impecable, alto y sereno, con un maletín bien apretado bajo el brazo. Su expresión era indescifrable, ni cálida ni hostil, simplemente fijada con una serena profesionalidad. Malik se quedó paralizado, apretando la mano sobre la correa de su mochila. «¿Malik Dorsey?», preguntó el hombre con voz suave pero formal. Sus ojos transmitían autoridad, aunque se suavizaron ligeramente al encontrarse con la mirada cautelosa de Malik. Malik asintió lentamente, inseguro de si debía hablar. El hombre se ajustó la corbata, se aclaró la garganta y le ofreció un sobre sellado. «Represento a la Fundación Baylor», explicó. El solo nombre le oprimió el pecho a Malik. El mundo del multimillonario había llegado a su puerta más rápido de lo que imaginaba. «Me ordenaron entregarle esto personalmente. Lleva la firma del señor Baylor». Con manos vacilantes, Malik aceptó el sobre. El papel parecía más pesado de lo debido, como si las palabras que contenían fueran más que tinta. Lo abrió con cuidado, desdoblando la gruesa carta de pergamino. Recorrió con la mirada las primeras líneas y se quedó sin aliento. Era la letra de Damian Baylor, nítida pero lenta por la recuperación, cada trazo deliberado. «Me recordaste», comenzaba la carta, «que el valor de un hombre no reside en las torres que construye ni en la riqueza que atesora, sino en el aliento mismo de la vida. Me devolviste la mía». Malik leyó en silencio, con los labios temblorosos mientras intentaba asimilar cada frase. El multimillonario no había escrito sobre negocios, poder ni imperio. En cambio, las palabras hablaban de gratitud, de transformación. A mitad de la página, la línea impactó como un trueno. Damian había creado un fondo de becas en nombre de Malik, fondos dedicados exclusivamente a garantizar que el chico pudiera estudiar medicina en cualquier lugar del mundo que quisiera. La visión de Malik se nubló al leer de nuevo las palabras, incrédulo. Pensó en las noches que había susurrado sueños de ser médico, en las tardes que había pasado cargando la compra para ahorrar dinero para libros, en las noches que había estado sentado en los salones de la iglesia imaginando una puerta a lo imposible. Esa puerta acababa de abrirse, no por casualidad, sino por la vida que había elegido salvar. El hombre del traje esperó en silencio mientras Malik doblaba la carta, apretándola con fuerza entre ambas manos. «El señor Baylor me pidió que le entregara esto sin condiciones», dijo el representante en voz baja. «No es un regalo de la fortuna, sino una promesa de futuro». Sus ojos brillaron con algo casi humano, una breve calidez que traicionó su máscara profesional. Luego añadió:
Insistió en que la decisión es suya, sin condiciones. Malik tragó saliva con dificultad. Las palabras le costaban articular. Yo no lo hice por esto, murmuró. Su voz era suave pero firme, un eco de la convicción que había mostrado en la cabina, por encima de las nubes. El representante asintió una vez. Por eso eligió honrarlo de esta manera. Retrocedió hacia el sedán, dejando a Malik solo con la carta apretada contra el pecho. Mientras el coche arrancaba, Malik se apoyó en la madera desgastada de su puerta, con la carta temblando en sus manos. El mundo más allá de su vecindario aún podría cuestionarlo, distorsionando su historia en interminables debates sobre motivos y ambiciones. Pero allí, en sus manos, estaba una verdad inquebrantable. Damian Baylor, el hombre cuyo nombre podía dominar imperios, había decidido depositar su confianza en un chico que no poseía nada. Malik desdobló la carta una última vez, releyendo la línea que se había grabado en su memoria con la indefectibilidad de una piedra. Me recordaste que el valor de la vida no se mide en patrimonio, sino en aliento y coraje. Y con eso, el chico que no quería nada recibió exactamente lo que necesitaba. Damian se sentó bajo las anchas ramas del roble, mientras el sol del atardecer se filtraba entre las hojas y esparcía destellos de luz sobre la hierba. Su bastón reposaba sobre su rodilla, un silencioso símbolo de lo lejos que había llegado de la figura indomable que una vez deambulaba por las salas de juntas con un dominio inquebrantable. Respiró hondo, el aire fresco con el aroma a pino que llegaba de las colinas cercanas, y por un instante sintió alivio. Una figura se acercaba por el sinuoso sendero, delgada, alta para su edad, con su uniforme nuevo ajustado, aunque ligeramente holgado en los hombros. Malik llevaba sus libros cerca, como si fueran tesoros que no se podían dejar caer. Sus pasos se ralentizaron al llegar al roble, una mezcla de reverencia y nerviosismo marcaba cada uno de sus movimientos. «Viniste», dijo Damian en voz baja pero firme. Miró al chico con una intensidad que podría haber inquietado incluso a hombres experimentados, pero en el caso de Malik, se suavizó hasta convertirse en algo casi paternal. La mirada del multimillonario, antes aguda y fría, ahora reflejaba la serenidad de un hombre humillado por la fragilidad. Malik asintió, ajustándose la correa de su mochila. «Quería ver cómo estabas», respondió el chico con un tono respetuoso, pero lleno de sinceridad. Se sentó en el banco junto a Damian. La madera crujió levemente bajo el peso de dos vidas muy diferentes unidas por casualidad. Damian lo observó durante un largo instante. El silencio solo se veía interrumpido por el susurro de las hojas. Sus dedos tamborilearon sobre el mango plateado de su bastón como si buscara valor para palabras que nunca había pronunciado. Finalmente, habló, con una voz desgarrada por la vulnerabilidad. «Te lo ofrecí todo», confesó, con la mirada perdida en el horizonte. «Cada empresa, cada moneda, cada imperio que construí. Y aún así, no pediste nada. ¿Entiendes lo que eso significa?» Su tono temblaba con la gravedad de un hombre que siempre había creído que la lealtad se podía comprar, el respeto se podía comprar y la confianza se podía firmar con contratos. Malik escuchó en silencio, con sus ojos oscuros fijos en el rostro curtido del hombre mayor. Podía ver el peso que Damian cargaba, no en su bastón, sino en las arrugas de arrepentimiento que se le marcaban en la frente. «No necesitaba tu fortuna», dijo Malik con suavidad, con las manos apoyadas en las rodillas. Su voz era tranquila, pero su corazón se aceleraba, consciente del poder que sus palabras podrían tener para alguien que había pasado su vida creyendo lo contrario. «Solo quería que vivieras». El multimillonario se giró bruscamente hacia él, impresionado por la simplicidad de la afirmación. Entreabrió los labios, pero no hubo respuesta inmediata. El silencio se prolongó, roto solo por el lejano canto de un pájaro que resonaba en las colinas. El pecho de Damian se elevó con una respiración entrecortada y, por primera vez en años, sintió un nudo en la garganta por el escozor de las lágrimas contenidas. Apartó la mirada, avergonzado de la humedad que le nublaba los ojos. El chico, al notarlo, no le hizo caso. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus palabras transmitían la sabiduría de alguien mucho mayor que él. «No tienes que darme tu fortuna», dijo Malik en voz baja.
Solo prométeme que usarás la tuya para ayudar a otros a respirar mejor también. La mano de Damian se apretó alrededor del mango de su bastón. La súplica fue más profunda que cualquier exigencia de riqueza. Pensó en los innumerables hombres a los que había derrotado en los negocios, los imperios que había conquistado y los rivales que había enterrado bajo contratos y acero. Nada de eso le había pedido que respirara de otra manera, que viviera de otra manera. Este chico, que no poseía nada, le había encomendado una tarea mucho mayor que cualquier sala de juntas podría presentar: cambiar. Observó a Malik de nuevo, y esta vez no había distancia entre sus mundos. El chico mantenía una postura erguida, su uniforme impecable, pero sus ojos revelaban una honestidad sin la avaricia. Damian sintió que sus propios muros se derrumbaban, el orgullo que una vez lo protegió se diluía en humildad. Extendió la mano, y su temblorosa mano se posó brevemente en el hombro de Malik. Su voz, despojada de toda su antigua fuerza, surgió serena pero resuelta. «Lo haré», dijo. «Usaré lo que tengo para ayudar a otros a respirar mejor, porque tú me demostraste que la vida vale más que cualquier imperio». El viento arreció, trayendo el tenue aroma a tierra y hierba como si la naturaleza misma fuera testigo del juramento. Malik sonrió levemente, no con triunfo sino con un silencioso alivio. Su mirada se cruzó con la de Damian con la certeza de quien había visto un cambio de vida ante sus propios ojos. El chico no solo había salvado el latido del corazón del hombre en un avión, sino algo más profundo, la conciencia que había enterrado hacía tiempo. Damian exhaló y bajó los hombros, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Asintió con voz suave, llena de gratitud. Comprendió que Malik no solo le había salvado la vida, sino que también le había dado un propósito más grande que la riqueza. El hombre que una vez creyó ser el dueño del mundo, ahora entendía que había recibido algo mucho más excepcional. El niño que no tenía nada le dio al hombre que lo tenía todo una razón para cambiar. Momentos después, la vida del multimillonario se salvó, y también su corazón. Tomó al niño bajo su protección, y años después, ese mismo niño se convirtió en director ejecutivo. Si defiendes la esperanza, la dignidad y la transformación, suscríbete ahora. Juntos nos elevamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de humildad, compasión e integridad frente a la riqueza y el poder. Su propósito es crear conciencia sobre el verdadero valor del carácter por encima del dinero, provocar la reflexión sobre la dignidad humana más allá del estatus e inspirar acciones hacia la bondad y el altruismo en la vida cotidiana.